Ya viene, esto es el Rat Pack, la mesa de editoras, aquí en Mesa Central, una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos. Paula Comandari, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Davos, pero no del Davos de siempre, sino que del Foro Económico que ahora vuelve a incomodar, y mucho, para bien o para mal, de todos modos vuelve a importar. Este año Davos no fue una postal suiza para la élite global, a la que estábamos muy acostumbrados. Fue un ring político con un protagonista, ya se imaginarán ustedes, Donald Trump, pero hay otro que está dando mucho de qué hablar y que es el primer ministro de Canadá. Vamos a hablar de todo eso que fue protagónico durante toda la semana. Paloma Ávila, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y ustedes? Gusto de verte. Bienvenida, qué bueno que Paloma, de decidiste venir. Sí, no, he Estamos muy decidido ocupada, volver aquí porque me encantan ustedes en el fondo. Solo O sea, por por eso. cara. Te lo agradecemos Sí. mucho. ¿De qué Oye, vamos a hablar, te Paloma? echamos de menos. Hoy hablaremos de la catástrofe de los incendios, pero desde la mirada de la ecología del fuego. Una ciencia que entiende la naturaleza dinámica de este elemento, que ha transformado nuestra evolución, pero que hoy también se ha convertido en una nueva normalidad de los tiempos y moldea cambios y adaptaciones que no teníamos agendadas. ¿Cómo coexistir con este incómodo nuevo habitante de la vida y tener un mejor futuro? Partamos por ahí mismo. Partamos por la ecología del fuego. Mira, la ciencia lleva mucho tiempo avisando, pero en los últimos años el mensaje se volvió mucho más elocuente porque dejó de ser abstracto y vemos en las noticias, en los paisajes rurales que conocemos y se cuentan víctimas humanas. Porque además las características de los incendios se están también reescribiendo, son más extremos, son más amplios, son más difíciles de apagar y cuando se encienden lo hacen con una intensidad que desborda las capacidades humanas, los presupuestos y las estrategias que la mayoría de las veces son más bien improvisadas. Porque a pesar de que sabemos que van a ocurrir, nuestra posibilidad de anticipación y adaptación aún funciona como a cuerda y no da el ancho ni tampoco llega a la velocidad que se requiere. Por eso hablé con Andrés Holz, un experto en ecología del fuego, investigador del Global Environmental Change Lab de Portland State University, que es un lugar donde también hay mucha afectación de incendios, un chileno que vive allá y se dedica a esto, para aclarar e imaginar cómo podríamos vivir mejor esta realidad. Quiero comenzar con un recuerdo impopular, es una frase que escuchamos mucho y es que el fuego realmente ha sido clave para nosotros. Hemos tenido siempre esta idea de que el dominio del fuego determinó nuestro desarrollo como especie. Fue un giro drástico en la evolución porque gracias a él, de hecho, abrimos los bosques para instalar civilizaciones. Quemamos lugares para poder instalar nuestras pequeñas ciudades o pueblos. Controlamos la basura, quemábamos la basura como una manera de administrar nuestros residuos y hace miles de años usamos el fuego para cocer nuestros alimentos, lo que permitió el inicio del crecimiento de nuestro cerebro y de nuevas conexiones gracias a que dejamos de usar tanta energía en masticar como el resto de los animales. ¿Sabían eso? ¿No? Es como una típica frase de biólogo evolutivo. Qué bueno. El fuego ha sido un gran aliado, pero hoy se nos fue de las manos. ¿Por qué? Y vayamos despejando algunas ideas. Primero, hay una frase que siempre decimos, hay más incendios. ¿Pero hay más incendios? Según Andrés Holz, no necesariamente, pero son peores y más graves. Y el responsable es el cambio climático. A veces tenemos este pensamiento dicotómico que es como, no, son las personas. Sí, son las personas y es el cambio climático. Tenemos que aprender a mirar esta variable como donde las cosas son verdad al mismo tiempo. Vivimos temporadas más largas de incendios más intensos y severos porque todo está más seco y por lo tanto se enciende con más facilidad. Las temperaturas globales más altas hacen que haya menos disponibilidad de humedad en la vegetación. La atmósfera chupa de la vegetación esa humedad del suelo y combinado con las sequías prolongadas hace que la masa sea más combustible y aumente, se encienda más y por eso son más grandes y más destructivos. Eso incluso, me decía Andrés, a veces decimos, no, es que hay un año lluvioso, pero es tanta la demanda de la atmósfera de la humedad que igual está todo parejo, más seco, en zonas lluviosas y en zonas secas, ¿ya? La mayoría de los incendios en muchos lugares sigue siendo de origen humano, sabemos que más del 90% es así, pero también siempre fue así en la historia. Pero el contexto físico cambió de manera muy radical, entonces todo se enciende más rápido. El cambio climático no pone el fósforo,
sino que convierte el mundo en una alfombra que está cada vez más seca y que alarga la ventana de riesgo y la intensidad del riesgo. Y acá aparece un segundo cambio humano, porque no solo cambiamos el clima al calentar la atmósfera con nuestros gases, sino que cambiamos el territorio porque presionamos los bordes, agrandamos las ciudades que se acercan cada vez más a los bosques o a las plantaciones y también acercamos las plantaciones a las ciudades. Algo que es una pésima decisión, es un elemento que ha sido estudiado, el factor cuán cerca estamos de las plantaciones o de los bosques ha sido estudiado en los incendios en España, en Grecia, en Estados Unidos, y la cercanía de las comunidades humanas a las zonas incendiables es un factor que definitivamente se puede decir aumenta la posibilidad de tener incendios. ¿Ya? Ya, pero eso es porque estamos buscando dónde vivir, porque estamos buscando espacio para vivir. Que es lo mismo que nos pasa con la pandemia, ¿no? La presión que ejercemos sobre zonas que antes eran salvajes para los animales. El salto zoonótico del COVID, ponte tú, ocurrió, y esto ocurre con cada vez más frecuencia, o la probabilidad puede ser cada vez más alta en la medida que las ciudades se agrandan y presionan los bordes salvajes. El 90% de los incendios, decíamos, son provocados voluntaria o involuntariamente, como supimos en las noticias de anoche, por nosotros. Y por eso la cercanía de las comunidades con las plantaciones es de base un pésimo diseño. Y una manera muy concreta de avanzar en planes preventivos es generar distancias que operen como cortafuegos, tanto para poder controlar mejor los incendios, como también para poder hacer evacuar a las personas. O sea, esta sería como un seguro humano, ¿no? Claro, como que hoy no existe una norma, ¿no? No existe una norma, no se aplica, no tenemos mapeado bien y aparte el rango depende de varios factores, pero se habla de entre 50 y 100 metros para que realmente esa cuestión opere como un seguro de salida para las comunidades y también para poder enfrentar mejor los fuegos. Ni norma ni cultura. O sea, Estás haciendo un punto muy importante. Un modelo que deberíamos incorporar es el que usan los ecólogos del fuego y es el triángulo que utiliza la ecología del fuego para entender las dinámicas del fuego, cómo se relacionan los elementos. En una punta está lo que ya sabemos, el clima, las altas temperaturas, la baja humedad, que son cosas que ya estamos empezando a manejar. Las olas de calor, por ejemplo, es un determinante relevante. En otra punta está lo combustible, la cantidad de vegetación disponible. Y en otro lado está la topografía. Si uno incorpora estas tres variables para analizar los escenarios, su cambio probablemente y su cambio, cómo estas cuestiones se van modificando, porque uno no tiene la misma masa vegetal que se puede incendiar en un año lluvioso que en un año que no es lluvioso, ¿no? Probablemente va a tener mejores estrategias también para abordar el problema. Cuando uno de estos ingredientes aumenta, los ecólogos aumenta su peso, los ecólogos del fuego le bajan las variables a la otra, opera como una especie de balanza. Por ejemplo, si hay altas temperaturas, si hay mucho viento, esos son los factores determinantes. Y ya no importa tanto la topografía o la cantidad de combustible, porque el viento va a ser el protagonista para comprender cómo va a ser la dinámica de ese incendio. En cambio, si hay mucho viento, si no hay viento, las características del territorio y del combustible van a ser relevantes. Porque el fuego genera calor, sabemos, el calor sube. El calor que genera es el propio motor del fuego para poder avanzar. Pero en ciertos lugares, por ejemplo, con pendientes, donde el calor sube, en 9 de 10 casos, el fuego sube por ahí. Entonces, entender la topografía cuando no hay viento, a ti te va a decir dónde deberías poner la estrategia de combate del incendio. Porque sabes que se va a comportar de una determinada Porque manera. sabes que en 9 de cada 10 casos va a subir por las pendientes. Por lo tanto, todos deberíamos tener mapeados nuestras pendientes en un país como Chile, que tiene tanta montaña, tanto cerro, tanto cordillera. Por eso, los planes de prevención tienen que considerar los territorios y sus características. En los lugares planos, en cambio, el fuego es errático y no sabe por dónde ir. Los planes de manejo del fuego son, por lo tanto, territoriales e intransferibles. No sirven las recetas generadas. Acá en Santiago, si llueve, sabemos que va a aumentar el combustible porque nos llenaremos de pastizales secos. En la zona metropolitana y en la zona centro está tan fragmentado el ecosistema porque hay muchas ciudades, porque hay muchas carreteras, que efectivamente el fuego no tiene por dónde avanzar. Pero si tú lo conectas con pastizales secos después de un año lluvioso, entonces ahí se arma el camino por donde pasa. Y la gente tiene que estar mucho más atenta de que ese podría ser efectivamente la ruta que corra, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Muy. Como que uno no lo suena piensa obvio, así. pero también esta idea de que no es, porque a veces decimos, no, año lluvioso, va a haber mucho que quemar. Y no, pues en el sur siempre hay mucho que quemar, ¿no? Por lo que las estrategias y los diagnósticos no se pueden copiar para el país.
Otro tema relevante de considerar también a efectos de la política pública es que el humo se volvió un contaminante global y se mueve, lo que revitaliza la antigua discusión sobre la exposición a PM2.5, ¿no? Antes solo era por la contaminación del transporte. Claro, de los motores. Y otros compuestos con impactos que tienen efectos cardiovasculares, respiratorios, y la evidente y creciente evidencia sobre efectos de la exposición prolongada a estos elementos. Por eso no basta con más aviones, ni tampoco con más brigadas para enfrentar los incendios. Sobre la pregunta de por qué no se apagan estos incendios, la respuesta es brutal, porque ciertos incendios bajo ciertas combinaciones de calor, sequedad y viento superan la capacidad de supresión. Por eso, hoy los científicos y sus propuestas para el futuro se están moviendo hacia una combinación de un pack entre prevención, reducción de exposición, mucho diseño territorial, no solo combate. La adaptación va a ser también respiratoria. El humo ya ahora va a ser parte de esta nueva normalidad y hay que institucionalizar los refugios de aire limpio para las personas y estrategias que puedan estar dentro de los hogares, dentro de los hospitales y que permitan que la vida siga. Aquí la desigualdad tiene impactos porque quien puede tiene un filtro de aire y el que no. Lo cual para Chile es una alerta muy relevante. Por eso, alertas tempranas, datos, simulaciones como las que hacemos con terremotos, pero para los incendios con monitoreos satelitales, pero también con ciertos acuerdos como por ejemplo que en temporada alta, de altas olas de calor, de alto riesgo, se prohíben las fogatas, se prohíbe fumar en el aire libre, pero así de radical y por ley y con altas multas. Todo lo que les estoy contando también recopila experiencias que se están empezando a hacer, porque esta historia se está escribiendo en tiempo real. Me contaba Andrés Holz, es una cuestión que estamos aprendiendo a hacer, pero que la tenemos que aprender rápido. Y por lo tanto, la gran recomendación es tenemos que aprender a tener una cultura del fuego, porque si no, nos vamos a seguir quemando de esta manera. Así trágica. como tenemos una cultura sísmica, De por hecho. ejemplo. De hecho. Ya, Paloma Ávila, con esta ecología del fuego, hablemos del evento que dominó la semana desde el punto de vista de la política internacional, hablemos de Davos. Paula Comandari. Bueno, Donald Trump llegó a Davos, a este foro económico, con un discurso, se supone que estaba pactado, de 40 minutos, y habló 1 hora y 15. ¿Lo escucharon, el discurso? Es que En parte. realmente vale la pena escucharlo completo. Sí, y les con, diría yo. y con un vasito de agua, porque es brutal. O sea, cómo una persona no reconoce ninguna debilidad, ningún error en su gestión. Simplemente Estados Unidos está mejor que nunca, pero lanza dardos contra moros y cristianos. Realmente impresionante. No, le da todo. Todo. Y O dice, sea, nadie, y dice cosas como verdades así también, digamos. o con sea, una- y con una verdades liviandad. que no son verdades, o sea, etcétera, ¿no? Realmente recomiendo escucharlo completo. Y además esto de tomarse el tiempo que él quiere, porque ni siquiera se cumple con lo que está pactado. Entonces, bueno, fue una demostración de poder. La tónica fue un poco lo que es Donald Trump. Partió leyendo y terminó improvisando, como tantas otras veces. Y como les digo, personalizando, exagerando, insultando, porque Eso te iba eso a me llamó decir. mucho la atención, y mezclando datos discutibles con provocación pura. Y insultando también, no solamente a Jerome Powell, que lo ha hecho durante su primer año de administración, El sino presidente de que la Reserva Federal. exactamente, sino que incluso a personas que, por ejemplo, compran energías renovables. Son estúpidos y entonces puso allí encumbrada a la energía nuclear que él está potenciando. Y como les digo, Estados Unidos en su mejor momento, a Europa le está yendo muy mal, que el gobierno de Biden fue nefasto, etcétera, etcétera. Y en algún momento también dispara con dureza contra Canadá. Habló pestes de Venezuela, prometiendo un giro en 6 meses que borrarían 20 años de mala gestión, y volvió a ese lenguaje despectivo que tanto incomoda. Hubo, sin embargo, un momento que cambió el clima, y que fue cuando miró a Mark Rutte, el presidente cabeza de la Secretario OTAN, General de la OTAN. y aseguró que Estados Unidos no entraría a la fuerza en Groenlandia. Fue súper curioso porque venía hablando como
de otros temas y de repente saca lo de Groenlandia, que había mucha expectación porque... Ay, no me gustaría entrar a la fuerza, un poco como O sea, en ese tono. No, en tono de que no voy a entrar a la fuerza, pero veamos cómo lo hacemos. Veamos cómo resolver. O sea, veamos cómo llegamos a un acuerdo que me convenga. Ahora, dijo esa frase y el alivio recorrió el mundo, digamos. Increíble, sí. En términos financieros también. O sea, todas las bolsas se recuperaron. Muy impresionante. Pero claro, venía muy en la línea de subir aranceles, entonces, claro, fue como ese respiro de que ese golpe económico no va a venir. Ahora, hay que decir que las bolsas venían golpeadas no solamente por el contexto de las intervenciones y palabras de Donald Trump, sino que también lo conversaba con Axel Christensen, muy enfocados también en el encarecimiento del financiamiento en Japón. Hay una situación compleja a propósito de cómo se van a mantener la política monetaria en la isla. Claro, porque está subiendo las tasas. Exactamente, que habían estado bajas por mucho tiempo. Entonces también fue una reacción a eso, las bajas en los mercados bursátiles. Porque claro, los mercados de alguna manera igual ya están acostumbrados, entre comillas, a la tónica Trump. Ahora, Davos no se trató solo de Trump, como les decía al inicio, y ahí aparecen yo creo que las piezas más interesantes que deja este foro. Porque el mismo miércoles, en el escenario central del Foro Económico Mundial, el primer ministro canadiense Mark Carney hace su discurso. Que fue como un antídoto, ¿no? Un poco. O sea, yo creo que fue un golpe gigantesco al mundo. Gran discurso. Sí, 17 minutos se tomó en golpear, como les digo, Uno el también mundo. puede hacer un golpe corto, decís tú. Exactamente, en poco tiempo, sí, porque fue muy contundente. O sea, rápidamente se volvió viral, casi más que el discurso de Trump. No, llamó mucho la atención. Y que muchos leyeron como un texto muy claro, muy articulado y políticamente muy profundo de resistencia al trumpismo. Pero diría yo que no fue solamente como un alegato personal contra Trump. No, fue una sino propuesta, fue un plan. Una propuesta, un plan, exactamente. ¿Qué hacer frente al mundo que Trump encarna? Un mundo, lo habrá Iván con Ignacio Walker, que entiende mucho de relaciones exteriores, ¿verdad? Donde el orden mundial se pone en jaque, o sea, ese orden que conocíamos hasta ahora basado en normas que todos seguíamos y cumplíamos, bueno, de alguna manera queda ese plan o ese entendimiento muy expuesto como una ficción útil que ya no funciona. Fue súper interesante el discurso de Carney, que habla derechamente de una ruptura, ya no de una transición. Habla y lo pone como que esto al final es, todo este orden que todos cumplíamos, al final es una mentira. Por eso cita a Václav Havel en el exacto, discurso. Choro, sí. Que fue súper interesante del comienzo de una realidad muy dura, donde la geopolítica y el poder de las grandes potencias no se somete ni a límites ni a restricciones. Lo estamos viendo ahora en lo que hace Donald Trump. Ya ni siquiera actuamos de una manera como que hubiera reglas, como que hubiera algo que respetar. Eso es. O sea, yo creo que la mayor parte del mundo sigue actuando, pero hay un personaje que lo ha cambiado todo y que nos levanta esta alerta de que probablemente ya no va a seguir así y de que probablemente, Paloma, también este orden era medio ficticio. Y por eso lanza también una invitación que en vez de lamentarse por el regreso de estos imperios depredadores, sí, es súper potente el discurso. Bueno, él propone esta estrategia que es muy distinta y que la llama la diplomacia de las potencias medias. O sea, no son los grandes países, ni son tampoco los que no tienen ningún tipo de influencia, sino que son países que son relevantes y que pueden también marcar una historia y hacer un frente con las grandes potencias. Hay que ver, pero sí dice que todavía sigue existiendo un mundo de cooperación real con la capacidad de llamar las cosas por su nombre, reforzar las posiciones internas y actuar en conjunto, que es lo que hoy no se está viendo con un Donald Trump que lo cambia todo en cualquier minuto y que efectivamente hace cosas que no están bajo las normas de este orden del que estamos acostumbrados. Claro, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, hizo este discurso que llamó tanto la atención el primer día de Davos, en la inauguración. Al día siguiente es el discurso de Trump, donde de hecho dice, aquí estuvo Mark
Mark, déjate hablar tontera, algo así. Derechamente. Algo así, ¿no? Sí, fue una respuesta al si no es discurso así, de la frase Kearney. pega en el palo. Exacto. Y para terminar la secuencia, hoy día en la madrugada le retiró la invitación al Consejo de Paz, que probablemente Mark Carney no iba a aceptar, pero bueno. No, yo diría que está indignado con el en la línea de Kearney no iba a aceptar de ningún modo, pero lo deja también súper expuesto a Donald Trump, es verdad. Y Carney muy en sintonía con lo que hizo Emmanuel Macron también. Que eso fue súper interesante, que en el discurso de Donald Trump le dice tú, no sé, presidente de Francia, tú vas a hacer lo que yo diga que hay que hacer. Y no me digas que no, porque me dices que no, igual te voy a obligar a hacerlo. Y eso que son amigos. Y eso que son amigos, exactamente. Y entonces tampoco fue casual que el primer ministro canadiense comenzara su discurso en francés. Ah, claro, pues, es verdad. No parte en el idioma que... El idioma oficial de la cumbre. Y en el idioma que habla Donald Trump tampoco. Claro, además, bueno, Canadá es un país bilingüe, pero de todos modos el gesto fue leído como una señal política, una puesta en escena deliberada de distancia frente al eje imperial estadounidense. No, sí, es que hay mucho que escarbar en estos 3 días de conversaciones. Noticiosísimo. También puede leerse como la tradición de que el francés es el lenguaje de la diplomacia. También puede ser. Y la diplomacia es lo opuesto de la guerra. Efectivamente, fíjate. También podría Sí, ser. me gusta esa interpretación. Ahora, como les digo, yo creo que el discurso de Kearney no fue retórico. Canadá ya se ha negado a pagar el tributo exigido por Trump para integrarse a esta Convención de la Paz, al Consejo de la Paz. Y medios canadienses han filtrado información sobre preparación operativa ante escenarios extremos. Imagínense lo que está ocurriendo. No, sí, no hemos imaginado todo este tiempo. Uno no puede vivir el 2026 en paz. Sí, bueno. qué nerviosismo, ¿no? Atroz. Realismo basado en valores, combinar principios con pragmatismo, aceptar que el mundo tal como es, sin resignarse al ninguneo ni a la derrota. Y mientras Trump usó Davos para, como les digo, patear el tablero, Kearney lo usó para explicar y dar como una guía, ¿no?, de cómo moverse en este tablero que ya está roto, lo que explica por qué Davos vuelve a importar, no solo por Trump, sino que porque el foro también recuperó esa tensión política real. Y en lo económico, también súper interesante, porque habla Larry Fink, el líder de BlackRock, que empuja con fuerza la presencia de Trump. ¿Se acuerdan que se había negado a ir? Porque es cierto que Davos estaba bien alicaído. Y habló del riesgo del capitalismo, de la necesidad de incorporar a más personas y de que Davos, también con una metáfora interesante, tiene que bajar de la montaña, dejar de parecer un restaurante de élite en Suiza y se conecte con lugares como Detroit, Dublín, hasta Yakarta y Buenos Aires, como que podría haber un foro económico en otros lugares. Y deja claro también que aquí hay un problema muy grande, creo que también lo conversabas con Ignacio Walker, Iván, de que hay una tendencia menos clara hacia el multilateralismo formal y mucho más minilateralismo práctico. Porque lo que se vio en Davos también fueron muchas reuniones bilaterales, pocos acuerdos rimbombantes y mucho cara a cara. Por ejemplo, Javier Milei contando la historia de Argentina directamente a inversionistas sin intermediarios, buscando capital, más que aplausos al final. O sea, cómo el líder narra también su propia contingencia, que eso también fue interesante. Creo que fue interesante por todo lo político que está dando vuelta aquí en un mundo en que la geopolítica toma mucha atención y preocupación. Totalmente. Sí, otro producto de Davos, la reunión de Trump con Volodymyr Zelensky ayer. Zelensky sale y dice mañana, por hoy viernes, y el sábado, reuniones tripartitas. La primera vez que Rusia y Ucrania están en la misma mesa desde febrero del 2022. Rápidamente, recomendaciones. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Paloma Ávila? Yo traigo un recomendado. Yo recomiendo. No, perdón por la falta de disciplina, pero justamente Davos me tiene mal. Solo porque hoy me voy de vacaciones no hay problema. Y porque es viernes. Bueno, hay unas Paloma, conversaciones... siempre vienen los viernes. Y siempre hago lo mismo en realidad, pero bueno. Quiero Te ser pillaron diferente en el pero fondo. en pleno. Te pillé, compadre. Oye, hay conversaciones periféricas. Hay una entrevista de Bloomberg a Yuval Harari y a Max Tegmark,
que es director del Instituto de Future of Life Institute. Súper interesante sobre nuestro tema favorito de estos tiempos, porque si no estaríamos abajo de la noticia, y es inteligencia artificial. Les sugiero mucho que estén viendo también esas entrevistas que están pasando alrededor, porque también se están escribiendo otras historias. Está citada mucha gente del mundo de la neurociencia, a Davos, y mucha gente de la inteligencia artificial. Paula Comandaria, también vengo con recomendaciones, fíjense. Pero se pusieron de acuerdo. Es que yo sabía que te ibas de vacaciones y que ibas a estar así como relajado. Tan relajado, ya, ¿no? Ya, voy a hablar de 2 libros súper, súper lindos, porque además son preciosos. El último, Zumbido, es el segundo libro, lo tengo aquí, de la trilogía de Georgina Gabbins, una inglesa, fundadora de la Fundación Museo de las Abejas. Mira, para que lo muestre ahí, Iván, si se puede. Hermoso el libro. Es precioso. Las ilustraciones son una maravilla. Un libro para que leamos nosotros los adultos, pero también y es sobre el abejorro, para leerlos con niños. Es sobre el abejorro chileno. Así no es sobre es. las abejas, es sobre el abejorro chileno, que está muy amenazado por la importación de abejorro europeo. Exactamente, Paloma. Perdona. ¿Ese es el Bombus d'Albón? Yes. Claro. ¿El abejorro chileno? Protección de las abejas silvestres, ahí está, pero es que miren la belleza. Sí. Y los polinizadores, clave para nuestra biodiversidad y nuestra alimentación. Sí, fíjense que 1/3 de lo que comemos depende de la polinización. Sí. Y además, también interesante que la Fundación Museo de las Abejas inicia, o sea, ya inició en realidad, en La Higuera, una muestra itinerante por la región de Coquimbo. Miren qué precioso, sí, ahí lo estaba mostrando Iván. Así que también tienen la posibilidad, ya que Santiago no es Chile, en región de conocer este libro, porque va a estar itinerando. Y lo segundo, ya para cerrar, Chile, Redes y Movimientos, es el nuevo libro del Banco Santander, junto al Museo de Arte Precolombino, con apoyo de la Ley de Donaciones, que es una mirada muy distinta a nuestro Chile, desde nuestras rutas, nuestras conexiones, nuestro desplazamiento, o nuestros desplazamientos, que habla también de nuestra identidad. Es precioso, lo escriben 20 autores de disciplinas muy distintas, de la arqueología, la historia, la antropología y el arte, y además que también, porque la cultura también tiene que ser democrática y llegar a todos, está para descargarlo gratuitamente en la página del banco. ¿Y no trajiste nada más, Paula? Tengo muchos más, pero tengo que decirlo la próxima semana. No trajiste, pero ese libro no lo trajiste, por eso no lo estamos No, porque es mostrando muy grande, pero está disponible en la página web. Entonces, lindo también. Un libro muy interesante, pero que no tiene la belleza del último Zumbido, El horror enmascarado, de Rodrigo Cid. Rodrigo Cid es periodista de Televisión Nacional y cuenta aquí la historia de los principales protagonistas de la represión, principalmente de la DINA, y la relación entre lo que hacían, su trabajo, podríamos decir, y sus vidas personales. Aparece, no lo he leído, me llegó hace poquito, El horror enmascarado, Rodrigo Cid Santos, una nueva vuelta de tuerca sobre una historia macabra. Ya, con Paula Comandari y con Paloma Ávila, el Rat Pack de hoy. Oye, pero Iván, por favor, ¿qué? Que te vaya muy bien en tus vacaciones, que descanses. Harto skincare. Mira, con tal de no tener que sufrir que no me hagan caso, va a estar muy bien. Que comas rico. El Rat Pack de hoy, una presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos, que tengan un estupendo fin de semana, que les vaya bien. Te vamos a extrañar, que te vaya increíble. Chao, chao.